¿Qué haces, Rodri? ¿Todo bien, amigo? Todo bien. Bien, perfecto. Sos la primera persona que invito para esto nuevo, que es una entrevista que vamos a estar haciendo. Es un honor. Gracias por invitarme. Bueno, que bueno, te elegí a vos primero por un tema de que creo que este último tiempo tuviste un crecimiento enorme dentro de la comunidad. Yo te conocí allá entrando en Vicente López, que Sí. decía, no, sí, porque Rodri tiene buen frente a un brazo y hoy en día es competencias que dicen, se va a usar reglamento de Rodri Otera. Sí. Así que nada, pero hay mucho más antes que eso, entonces, ¿vos cómo empezaste? ¿Cómo llegás a la calistenia y demás? Bueno, yo llego a la calistenia por una lesión que tuve haciendo escalada. Antes de calistenia hice escalada, unos 6 meses. Y me lesioné. Y bueno, en ese tiempo, que fueron 3 a 4 meses que no entrené, empecé a ver videos de calistenia. Y de hecho, el primero con el que empecé fue la legendaria batalla entre La Rosa y Víctor Kamenov. A la sub. Exactamente. Ah, sí. Y me impresionó tanto que creía que algunas cosas no eran reales, que eran literalmente, no sé, actuadas básicamente. Sí, sí. Entonces, no me lo creí por un tiempo, pero después cuando caí en que era posible, definitivamente me dieron muchas ganas de querer hacer eso. Mira, Y esos meses que estuve ahí lesionado me dieron tiempo para mentalizarme, básicamente, sobre cómo entrenar calistenia y todas las ganas acumuladas. Entonces yo, claro. el día que empecé, Eso fue como que tenías ya un colchón de estar averiguando de conocimientos, no exacto, arrancaste como el tipo que dice, bueno, tiro más y se rompe todo. exactamente. Eso. Sí, yo tenía de hecho una teoría, que después seguramente podemos hablar más, que se hablaba mucho de la importancia de los básicos en el entrenamiento de fuerza. Y esto a mí me sonaba extraño porque en los conceptos básicos de entrenamiento de fuerza se habla mucho de la especificidad. Sí, Y de elementos complejos a elementos básicos hay una gran diferencia. Entonces eso me hacía ruido desde el principio. Pero sí, o sea, quería demostrar claro. en sí al entrenar calistenia. De todas formas sabía que al principio siempre es necesaria una base de básicos. Igual ya un poco la tenías, porque si venías haciendo escalada, toda fuerza de agarre, antebrazo. Correcto, sí, ya tenía Estaba. una fuerza, sí, obviamente contaba con eso y básicamente debo haber hecho 3-4 meses de básicos a full y después lo fui reduciendo hasta que fuera 0. Hoy en día no haces No, básicos, ¿no? hace años que no hago Mirá, básicos. vale, ni en descarga, nada, ¿no? Absolutamente no. Mirá, o sea, si te pones unos más, te quedas sin aire. Bueno, ahí entra el concepto de transferencia, que es Claro. uno de los conceptos más importantes del entrenamiento, que es cuánta fuerza se transmite de un ejercicio a otro. Y vos cuando transmitís la fuerza de ejercicios más complejos a más simples, es mucho mejor la transferencia según mi experiencia. Sí. Entonces, muscle ups actualmente en comparación, por ejemplo, con un front lever, pull up, un one arm front lever, no son nada. Y Claro. yo me pongo a intentar algo así y es mucho más fácil. Sí, es como nada. Tampoco, o sea, haces básicos de lastrar, o sea, ni eso. Bueno, esos me interesan un poco más desde el punto de vista del entrenamiento de fuerza, pero tampoco hago. Mira. Pero ya estáticos, con algo de peso, sí has hecho. Correcto, eso sí. Bien. Y cuando viste la pelea de La Rosa y demás, ¿te llamaba la atención saber quién ganó, por qué? ¿O dijiste, bueno, De hecho, ganó? sí. Porque esa es bastante polémica, Es de hecho. verdad, Ahora sí, no sí. me acuerdo, pero iban a la réplica y la réplica Sí. como que decías, no, no puede ser. Claro, sí. Sí, de hecho recuerdo haber pensado, bueno, primero ganó La Rosa porque, no sé, me pareció más show en el momento, pero después, a lo largo del tiempo, me empecé a dar cuenta que era como, ok, Kamenov aguantó las cosas mal, ha sido todo con más técnica. Hoy en día, ¿Por qué? viendo más limpio, digamos. Claro. En ese momento era mucho show y no aguantar las Exacto. cosas. Además, mucha gente, la normal le puede pasar que ve esa batalla y es seguro que gana La Rosa. Y ahí está como el truco que yo veo en el reglamento, que hay gente que puede apreciar ciertas cosas más, o sea, por ejemplo, el público normal las aprecia más si son vistosas y dicen, no, ¿cómo ganó este y Claro. no el otro? Le daban a veces la victoria al que hacía más show. Exactamente. En cierto momento. Y hoy en día, ¿tus entrenamientos los enfocás al reglamento? ¿O
¿O no te apegas tanto? No, a solo eso? cuando entreno para competencias. De todas formas, como el reglamento es muy técnico y tenés que tener línea correcta, activación correcta Claro. y saber mantener los segundos, las repeticiones siempre manteniendo en la línea, en todo el rango de movimiento. Eso te ayuda un montón a ser estricto y a la vez a generar un estímulo consistente a lo largo del tiempo, que es algo clave para el entrenamiento de fuerza. Pero te pasó, por ejemplo, a vos o a alumnos tuyos que digas, esto no vale la pena entrenarlo porque en el reglamento no suma tanto al tiempo que le vamos a dedicar entrenándolo. No, solo cuando estamos preparándonos para competencias. Después se entrenan, sí, en general Sí, todo. sí, sí. Bien. Y la idea del reglamento, entonces, ¿cómo nace? Porque allá en esa pelea de la Rosa ni siquiera había reglamento todavía, la española, ¿o sí? Claro, Pero- no. Claro. No, sí, no había nada. Era gané mi punto. ¿Eh? Bueno, el reglamento se me ocurrió primero por haber visto la competencia de las más famosas de Power Free, La Burning. la Burning, correcto. Ahí me interesó mucho más, se veía mucho más profesional el deporte, se veía como los atletas intentando hacer las repeticiones correctamente, mantener las cosas. Otro grado de profesionalidad que al final de cuentas es uno de los objetivos que tiene este reglamento, darle esa profesionalidad al deporte. Claro. Que no sea gente intentando cosas y la gente vea como, ah, bueno, son los chicos que entrenan así nomás. Claro, sí. Entonces, ese punto de profesionalidad es el objetivo del reglamento. No queremos por ahí llegar a un nivel de estrictividad como lo es la gimnasia, que es muy estricta con técnicas, con cantidad de elementos que puedes hacer, Sí. ese tipo de cosas, pero queremos hacerlo más profesional. Bueno, a mí me pasa en competencias que tenés a la persona que va a hacer show y la persona que hace todo bien estricto y gana ese y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Si el otro le aplaudieron todo el mundo y el loco estaba enfocado. Igual creo que es un punto capaz en contra del reglamento que hoy en día no hay show. Esa parte se pierde un poco y... Correcto. pero bueno, creo que el reglamento que ustedes trajeron tiene una parte de bonus, Sí. ¿no? Sí. Sigue básicamente a la creatividad y a la limpieza. De todas formas, se puede aprovechar mucho mejor el reglamento. Vos, por ejemplo, podés ver a Rossi, que normalmente hace muchas transiciones interesantes, como los muscle-ups olímpicos a victoria, sí, o algunos balanceos a plancha. Eso está visto en el reglamento con otro tipo de bonus, que es bonus ejecución, que es una forma más difícil de realizar el elemento. Entonces, Sí. si usas eso, puede valer mucho más. Mira, ¿y cómo se te ocurre traerlo acá a Argentina? Decir, vamos a hacer uno específico, una mezcla... Es una mezcla entre la Burning con el de la España española, ¿no? Correcto. Puede ser, sí. Sí, y después unas cosas que yo le... Le metiste ahí... Sí, chips. sí. Sí, porque también hay unos conceptos de Bungee que por ahí no están bien implementados. Como si bien es estricto, hay veces que puede ser bastante flexible con los atletas. Claro. Y por ahí pueden meter muchos elementos que valgan mucho, con poca deducción, que es el concepto de error de técnica básicamente. Sí. Y igual sumar muchos puntos. Entonces, con fórmulas que hice, porque Murgate es como una tabla en base a cuánto puntaje te reduce, dependiendo de la deducción. Sí, está esto el puntaje real y el puntaje el otro. Correcto. Entonces, hacen esa diferencia, pero digamos que la penalización no es proporcional al error. Va más como lineal. En cambio, en esto es exponencial. De hecho, mientras más error, mucho más penalización vas a tener. Claro, tiene sentido. Bueno, de hecho en Free pasó en Santa Bar, que en la final se cayeron y 3 veces y se considera descalificado. Correcto. Eso en Power Free igual no está, o no es que te caes de una plancha y... No de esa manera. Pero te pueden descalificar en Correcto, Power. Mira, ¿y cómo pasaría eso? Y es difícil en Power, justamente porque no te puedes caer de una forma grave. Claro. La única forma grave en la que te puedes caer es tipo de un handstand, Claro. por ejemplo. Entonces es más complicado en Power Free, Claro. pero puede pasar. Y cuando vos decís, bueno, voy a pensar un reglamento y demás, ¿cómo hiciste? ¿Por dónde empezaste? Empecé básicamente copiando el reglamento de la Bungate inicialmente. A los chicos que también competían les interesaba tener experiencia en ese reglamento y yo estuve años viéndolo y entendiendo cómo ellos lo manejan.
Entonces yo dije, ok, intentemos implementarlo en las competencias. Claro. Sí, Y fue difícil un poco. Yo recuerdo una competencia, se dieron vuelta a último momento. La de Epe Drago, Sí, sí, estaban sí. con los papeles a full y que no sabían Sí. que era un quilombo. Bueno, Correcto. después nace la aplicación para hacer más fácil. Exacto. Todo. Yo, de hecho, hice la aplicación inicialmente para que yo no tenga que estar calculando todo el tiempo cómo sería mi puntaje en la Burning Gate. Entonces dije, bueno, voy a hacerlo esto más rápido. Claro. Y bueno, así surgió la aplicación, o sea, para que yo lo calcule. Y después, ahí se me ocurrió la idea, ok, pero esto lo puede usar más gente. Tal cual. Sí, 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 sí. Y eso inicialmente también estaba como para atletas. Después se pensó como para que los jueces empiecen a utilizarla y así sacar los resultados antes. ¿Y qué pensás ahora que arrancaste en tu pieza entrenando con la calculadora tuya que hiciste y ahora se usa en competencias? Eso te llena, ¿no? Sí, sí, sí. De todas formas no me dejo llevar mucho porque no me quiero distraer, quiero hacer lo mejor posible. Siempre estoy intentando agregarle funcionalidad. De hecho, yo siempre estoy abierto a escuchar nuevas ideas. Por ejemplo, la otra vez un compañero que es juez, Chicho, me dijo, también podrías agregarle que por voz puedas escribir los ejercicios. Bueno. Dije, Está bueno, bueno, sí, difícil, sí. ¿eh? Pero me Pero no pareció un imposible. desafío Sí, sí. y lo hice. Claro, aparte vos estudiás programación. Correcto. Te vino joya, ¿eh? Sí, 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 fue justo... Lo tenés para pensar como tesis también después la Exacto, cosa. exacto. A Mucha ver. buena experiencia. Y cuando haces el tema del reglamento y demás, toda la gente de la vieja escuela no está tan a favor de eso, ¿no? Sí, o sea... Yo recuerdo en esa competencia, la de Pedrao y demás, que en un momento sale uno de los jueces a decir, confía en nuestro criterio, que tenemos experiencia y más. Pero eso capaz como atleta después no entendés por qué perdés. Claro. O por qué ganás incluso. Claro, o sea, he escuchado muchas cosas como explicaciones, porque también otro de los objetivos era que los atletas tengan algo más limpio en cuanto al juez, o sea, que puedan ver realmente los errores que tienen, se les pueda explicar bien. Claro. Yo creo que esa es la gran diferencia que genera el reglamento y por qué les gusta generar que yo sea juez. Claro. Porque tienen la seguridad de que van a tener un criterio objetivo y siempre consistente a lo largo del tiempo. Entonces en Rodri me contabas que había gente que el reglamento no estaba tan a favor de incluirlo, ¿no? Correcto. O sea, el reglamento en sí es algo difícil de usar y generalmente si uno está ya acostumbrado a utilizar otro método, le es más difícil cambiar. En cambio, si empezás con esto, ya tenés como cierta base y estás acostumbrado. También es difícil de usar porque hay veces que no puedes imponer tu propio criterio, pero ese es el objetivo principal del reglamento, que no cada uno ponga su criterio y que claro, si cambias de jueces no te da otro resultado, te tiene que dar el mismo. Tal cual. Y bueno, eso también le sirve a los atletas porque yo he escuchado jueces decirme 3 razones diferentes, totalmente diferentes, y solo por esa razón por ahí no pasaba. Y entonces yo también creo que es la experiencia de la gente importante en las competencias, porque si tienen mala experiencia en las competencias, después no van a querer volver a competir. Tal cual. Y eso al final de cuentas, a lo largo del tiempo, sabemos que siempre existieron competencias controversiales mucho antes. Sí, y antes era mucho más normal. Tal cual. Que el juez amigo vote a este. Y, bueno, yo tengo un amigo que dejó de competir. Incluso casi que dejó la calistenia, creo, y era por esto, porque siempre que iba a competir no lograba pasar ni la clasificatoria. Y en cada competencia le decía una cosa distinta. No, porque te faltó, no sé, acá plancha. Y acá vos tenés plancha, pero faltó front. No entendía y claro. Se queda así en un limbo. Claro, además la gente le gusta y se da cuenta, tanto consciente como inconscientemente, cuando le explicás correctamente la razón por la que no clasificó. Tal cual. O lo estás chamullando y se nota. Y vos cuando te lo dicen, lo notás tanto conscientemente como inconscientemente. Entonces, bueno, eso genera mala experiencia y al final de cuentas el desarrollo del deporte también se da por competir y mejorar y que te digan correctamente cuáles fueron tus errores. Tal cual, después que te digan, tuviste una deducción tanto en el front, vos decís, bueno,
tengo que pulir el front, ya está. Claro, Es por así. ejemplo, generalmente si es un poco subida la cadera, sabes que lo puedes arreglar entrenando extensión de cadera, relajando los flexores de cadera. Claro, claro. Y bueno, así vas progresando bien y tenés una devolución Claro, real. te sirve tanto como para progresar, como para entender, capaz vamos a competir o me decís, bueno, voy a hacer esto. Yo digo, bueno, voy a hacer esto que suma tantos puntos. Correcto. De hecho, creo que lo hablé con Joa en Santa Fe, me dijo que tenía un librito anotado con los combos y al lado el punto que le Claro. daba. Entonces iba ahí. Y eso es parte de ser profesional al final de cuentas. Queremos que este deporte sea profesional, que marcas lo patrocinen, que el gobierno se interese por él. Eso va a hacer que evolucione un montón a lo largo del tiempo. Y bueno, eso es todo beneficioso para todos. Claro, tal cual, sí, sí. ¿Vos bancás que el atleta esté... ¿Bancás un momento que ella arranco y te mire el cuadernito? Sí, ¿Bancás obvio, esa? obvio. Mirá, Sí. mirá. Porque a veces suele pasar mucho en competencias que el atleta va en blanco o armó el combo mientras estaba el otro pasando y Claro. termina siendo un desastre. Cualquier Y cosa. sí, o sea, algo no preparado no es profesional y por lo tanto finalmente te va a salir mal. En cualquier deporte profesional vas sabiendo lo que vas a hacer exactamente. Tal cual. ¿Y vos disfrutás ser juez o lo haces por un tema de que entendés que capaz no todos le dan la importancia que vos le das? Yo creo que disfruto ser juez. Bueno, cuando se alargan mucho las competencias, ahí está más complicado. Como todas las competencias. Sí, generalmente sí. Igual últimamente con las actualizaciones de la aplicación se hace mucho más rápido. Sí. Pero sí, o sea, disfruto porque sé que la gente que le importa esto del reglamento, le importa mejorarse, viene preguntándome tipo todo alegre como, ay, ¿cuánto Claro, saqué? ¿Cuánto saqué? sí. Y bueno, ahí le puedo dar la devolución, y puedo decirle exactamente en qué se equivocó, de qué manera puede arreglarlo también. Y creo que es una buena conexión que haces entre juez y atleta, que hay veces que Claro, es sí, muy poca o nula esa conexión. Y aparte es lindo eso, que decir, che, la posta del jueceo me gustó, estoy conforme, capaz no pasé de ronda, lo que sea, pero sé por qué, exactamente. Claro. Pero Sí. vos hoy en día, si te doy para elegir entre ser juez o competir, ¿vas a elegir competir o...? Depende, o sea, cuando es necesario o parcialmente necesario, yo prefiero ser juez. Ahora, cuando es competir y sé que se puede, o sea, hay gente que sabe del reglamento y puede reemplazarme en ese sentido, a mí me encanta competir. Obviamente, actualmente yo tengo otros objetivos. Hasta fin de año, en fin de año por ahí puedo competir. Pero sí, juecear me encanta. ¿Has ayudado a otros a que sean juez también? Por supuesto. ¿Has enseñado la aplicación? Sí. Les enseña a usar la aplicación, el reglamento, los conceptos y eso también permite a su vez que no necesariamente tengas que ser un atleta profesional como para saber cuánto vale tal cosa, cuánto vale tal otra. Eso sí, sabes que se ve mucho en la Burning, que hay los jueces y no parece No. un calisténico, No. parece más así de la pasada. Sí, Pero saben todo el reglamento y lo estudian y todo. correcto. Sí, al final de cuentas la gente que analiza, por ejemplo, la gimnasia no son gimnastas Tal más. cual. Bueno, siempre dicen que los mejores entrenadores son los que ya no tienen el cuerpo para hacerlo y demás. Correcto. Te iba a preguntar, que yo siempre tengo curiosidad, nunca hice de juez ni nada, la velocidad a la que hacen para anotar, porque a mí personalmente me pasaría que estoy haciendo algo y entre que bajo y ya subo, ya loco cambio de postura o lo que sea. Sí, tenés que ser muy rápido y es mucha experiencia. Tenés que saber abreviar las cosas. Claro. O sea, front lever no vas a escribir front lever, vas a escribir FL Claro. o incluso F, dependiendo de la velocidad del atleta y después si hizo más repeticiones, pones por 2 y si hizo con deducción en alguna repetición, pones entre paréntesis. Por ejemplo, si la primera la hizo sin deducción, pones 0 y después coma. La segunda la hizo con 25, lo pones 25. Tal cual. Entonces Sí. vas jugando rápido. De todas formas, siempre en este reglamento lo ideal es tener un bar, o sea, como un video mientras grabando para asegurarse bien de que anotaste todo perfecto. Bueno, tengo un recuerdo ahí en la Santa Barça en la final, que se fueron al baño Rosy y Marianito y vos a ver el video porque estaban hasta el último momento. Sí, bueno, justamente era una competencia de súper alto nivel, había que asegurarse de cada punto, de cada deducción, ¿Cuál? de cada
cada repetición correctamente porque es la responsabilidad del juez ser objetivo con ese Es que tipo de puede cosas. cambiar un montón. De hecho, creo que el versus de Joa contra Mani lo gana, pero raspando o algo así. Sí, estuvo cerca, pero bien, o sea, al final de cuentas ambos atletas se fueron bien, o sea, Mani dijo, hoy hice más de lo que esperaba. Claro. También pudo haber hecho más, es verdad, o sea, conociendo el nivel de Mani. Capaz ahí entra ya la estrategia de, bueno, me guardo y puede así ser, y demás. puede ser. Y bueno, Esquivel también se estudió el reglamento como debería hacerlo. Cualquier atleta aguantó los segundos, parecía prácticamente el reglamento en persona. Mirá. Porque hacía repetición, 2 segundos, 1, 2. Nada de deducción, o sea, estaba limpio. Sí. Locura. Yo estaba muy impresionado en el momento. Y fíjate que pocas cosas me impresionan, pero sí era como, ok, perfecto. Sí, yo hablé un poco con él y me dijo como tuvo un cambio que él antes no quería bajarlo en TUC y empezó a bajar en TUC. Muy, muy bueno. Entonces vos me decías que ya no haces ni básicos y que entrenás en base a la reglamentación, pero cuando hay competencias. Después en general, ahora por ejemplo que no hay ninguna competencia y demás, ¿cómo es tu entrenamiento? Bueno, mi entrenamiento se basa en principios básicos de los entrenamientos en general de fuerza. Yo tengo, bueno, es complejo, pero puedo definirlo en 4 variables. Primero, las variables básicas, tenés volumen, más intensidad, más frecuencia. Y eso lo tengo en una ecuación que es básicamente el volumen más intensidad más frecuencia tiene que ser menor al tiempo de recuperación entre entrenamientos. Okay. Eso es algo súper importante. Entonces, vos sabés que mientras más grande sea el otro lado de la ecuación, más difícil va a ser completarla, digamos, o sea, satisfacerla. Entonces, yo para entrenamiento de fuerza, vos tenés a los estáticos. Los estáticos tienen 2 principales componentes, digamos. Sí. La habilidad, o sea, la técnica, y la fuerza. Son una habilidad y a la vez requieren fuerza. ¿Vos cómo entrenarías una habilidad? Practicándola constantemente. Como claro. No sé, hacer malabares. O sea, constantemente querrías practicar eso. Es una habilidad. Ahora, ¿qué pasa con eso? No puedes hacer lo mismo con los estáticos. ¿Por qué? Porque tiene el otro componente que es la fuerza. Fuerza, ok. La fuerza sabes que no la puedes entrenar todos los días y a cualquier hora. Mira, a cualquier hora. Okay. O sea, no la puedes. Y bueno, eso te da una idea de más o menos cómo deberías entrenar. O sea, la habilidad se entrena frecuentemente. Ahora, la fuerza se entrena de una manera intensa. Tenés frecuencia e intensidad. ¿Qué es lo que no necesariamente necesitas? Es el volumen. Sí. ¿Por qué? Porque con el correcto estímulo que le das a tu cerebro, porque al final de cuentas el cerebro es el que contrae los músculos para realizar los elementos, Sí. no es necesario tanto volumen. Entonces, vos tenés intensidad, frecuencia y volumen, tienen que ser menor al tiempo de recuperación. Entonces vos te haces un esquema mental. Ok, si yo le meto muy intensidad alta y frecuencia alta, el volumen por lo tanto tiene que ser bajo. ¿Para qué? Para no pasarse del tiempo de recuperación entre entrenamiento, porque si no, no puedes mantener la frecuencia. Claro, eso te logras sostener un entrenamiento de alto rendimiento a lo largo de la semana, digamos. Sí, a lo largo de meses también, si lo planificas bien. Vos, por ejemplo, algo que estoy parcialmente de acuerdo es las semanas de descarga. El tema de la semana de descarga es que esa ecuación básicamente la tenés que ir cambiando durante el tiempo. ¿Por qué? Porque en la semana de descarga o le reducís la mitad del volumen y la intensidad o la frecuencia, entonces vas cambiando como el estímulo que estás queriendo dar. Claro. Y recordá que los estáticos son intensidad, o sea, fuerza, y frecuencia, que es la práctica de la habilidad. Vos, generalmente lo que los atletas hacen para hacer un buen estímulo, generalmente es entrenar muy potente. Entonces tenés frecuencia alta, intensidad alta, volumen alto, y a lo largo del tiempo vas a necesitar una descarga, que es el correcto approach, o sea, claro. Como aproximamiento de... Sí, se suele hacer tipo 3 de carga, una semana de descarga, sí. Exacto, y esa forma de hacer el entrenamiento está bien. Ahora, puede ser mejor si
puedes controlar las variables del volumen, intensidad y frecuencia para no necesitar esa semana de descarga que pueda afectar el estímulo a lo largo del tiempo. Yo prefiero entrenar muy conservadoramente tanto volumen como intensidad y frecuencia para poder mantener ese mismo estímulo a lo largo del tiempo. Entonces vos no implementás descarga, por lo que se conoce descarga. Claro, como porque que bajás un poco el volumen. Claro, porque al final de cuentas la descarga la haces para recuperarte de todos esos estímulos que le estuviste dando. Que si bien son buenos estímulos, al final de cuentas, porque estás yendo al máximo, digamos, de tus capacidades, al final terminás necesitando esa semana de descarga. Y eso causa una disrupción en la frecuencia del entrenamiento y cómo entrenas cierta habilidad. Yo prefiero siempre mantener la frecuencia alta, con la intensidad alta, con el volumen extremadamente bajo. También eso, en conjunto, yo hago mucho calentamiento. Dirás, ¿cuánto crees de calentamiento que tengo? Y yo creo que hay, con lo que vos haces, con todo el tema de falta un brazo, entre 15 a 20, ¿será más o menos? Entre 1 hora y 2 horas. ¿Eh? Sí, 1 hora de calentamiento. En este tipo de entrenamientos vos querés buscar un estímulo a máxima intensidad y a una frecuencia alta. ¿Por qué? Porque querés que el estímulo sea específico. O sea, entiendas perfectamente el movimiento y al momento de realizar la máxima fuerza posible, al momento de que estás entrenando tu cerebro para generar la mejor conexión neuromuscular, vos necesitas estar perfectamente activado en cada parte de tu cuerpo. Claro. Ese es el truco que tiene este tipo de entrenamiento, porque si no fuera con ese calentamiento probablemente activarías de una manera incorrecta, por lo tanto tendrías que bajarle la intensidad, o sea, reducir tanto con asistencia o con progresiones, cosa que no queremos porque queremos un estímulo específico de pura fuerza. Claro. Bueno, eso es muy necesario al final de cuentas y también reemplaza un poco los básicos. ¿Por qué? Porque en sí los básicos yo considero que son importantes para la estabilidad general del cuerpo. O sea, la técnica en los elementos. El trabajo de los músculos pequeños. Porque generalmente lo que pasa con los estáticos es que se tiende a olvidar los músculos pequeños que son tan importantes en la estabilidad. Claro, sí. Y eso generalmente se lo asocia, el entrenamiento de los básicos, con una mejora en los estáticos. Pero en realidad lo que pasa no es una relación directa de transferencia, o sea, de fuerza de básicos a estáticos, sino una relación de eficiencia de la fuerza a los estáticos. ¿Por qué? Porque si entrenas los básicos sin hacer ejercicios complementarios, puedes trabajar esos músculos pequeños que al final de cuentas después te sirve para ser eficiente en los estáticos. Sí, bueno, de hecho mucha gente que hace complemento con gimnasio va por eso, para atacar esos músculos más pequeños y estar siempre más estable, me parece, como estabilizadores. Bueno, yo por eso es que gracias a este tipo de entrenamiento complementario yo puedo reducir todo el volumen que debería ser de básicos, por ejemplo, para estabilizar, lo reduzco, entonces puedo aumentarle, recordar la ecuación, frecuencia, intensidad, volumen, tiene que ser menor al tiempo de recuperación entre entrenamientos. Entonces, el no entrenamiento de básicos me permite bajar el volumen un montón para poder subir las otras dos variables, intensidad y frecuencia. Ahora, ¿cómo compenso esa falta de básicos? Con estos ejercicios complementarios, que es para lo que yo considero que realmente te sirven los básicos, para entender bien cómo activar todo exactamente. Porque como decía, en los elementos complejos siempre se tiende a olvidar cómo se hacen, cómo activar todo exactamente y tiende a compensar los músculos más grandes. Tal cual. Bueno, de hecho, a mí me pasaba cuando iba al gimnasio y demás, que antes de hacer el trabajo que tocaba, hacíamos series de aproximación. Capaz en calistenia es un poco lo mismo. No sé, toca press de front, me pongo un elástico bien grueso para entender qué apretar y después arranco. Claro, bueno, también por eso es que los entrenamientos míos en calentamiento duran tanto, porque también hago ese tipo de aproximaciones. Las estimulaciones, sí. Exacto. Sí, sí. Tenés que estar todo bien activado previamente al elemento. Si no te sentís cómodo, seguís calentando hasta que te sientas cómodo. Mira. Y todo esto que hablamos de la matemática y demás, pasado más a la práctica. Supongamos un entrenamiento de plancha. ¿Cómo lo plantearíamos con esta ecuación que vos haces de volumen y demás? Supongamos una persona que tiene full y la quiere mejorar. Tiene 3 segundos ahí pateados. ¿Cómo hacemos? Bueno, dependiendo de cómo esté la técnica, o sea, cómo tendría la técnica, o sea, bien, mal. Supongamos que la tiene 3 segundos bien, pero ya después se cae. Ok. 3 segundos de full planche y
3 segundos full punch, yo empezaría a aumentarle la frecuencia, aumentarle la intensidad. Si tiene 3 segundos de full planche, significa que puede empezar a entrenar las full push-ups. Mira, por ejemplo, ya con tan pocos segundos, digamos. Sí, con una asistencia, obviamente. Claro. Una asistencia que le permite hacer la técnica correcta y frecuentemente también. Recuerda que siempre la frecuencia es lo más importante. Te vas acostumbrando al estímulo porque inicialmente tenés más fuerza de lo que crees por un tema de qué tan eficiente es tu cuerpo para realizar un elemento. Sí. Y bueno, eso lo puedes aprovechar al principio con la asistencia. Entonces, generalmente se hace una semana, 2 semanas de adaptación a ese nuevo elemento, manteniendo la frecuencia alta. Sí. Y bueno, una vez que te acostumbras a ese entrenamiento, ya puedes ir bajándole a la resistencia, intentando hacer entre 1 y 3 repeticiones. O sea, nosotros... De push-up, digamos. Correcto. Claro. O sea, vas al máximo. Vas cerca del máximo, cerca de 1 y 3 repeticiones, generalmente se asocia con el entrenamiento de fuerza. Ahora, esas repeticiones tienen que ser las mejores que hagas. Claro. ¿Por qué? Porque estás haciendo mucha intensidad, es un elemento muy complejo. Si empezás a perder la técnica, se te empieza a caer todo lo demás. Entonces, con un calentamiento bueno, haciendo repeticiones de a poquito, vas a ir ganando fuerza. Claro. Mantenés frecuencia alta, yo diría, dependiendo de cómo hagas tu entrenamiento, por ahí. Bueno, la semana de adaptación son 6 veces a la semana, deberías hacer. Frecuencia altísima con, como dije, como tenés la ecuación frecuencia muy alta, tenés que bajarle la intensidad y tenés que bajarle el volumen. Entonces vas a tener intensidad baja porque reducís la intensidad poniéndote una bandita y volumen bajo porque son menos sets. Claro. Ahora, una vez que ya tenés la adaptación esa, puedes empezarle a subir la intensidad, por lo tanto tenés que bajar a la frecuencia. Así que para la siguiente priorización del entrenamiento, para más fuerza específica, yo diría 3 veces a la semana. Claro. Sí, ahora trabajando ahí a muy bajas repes, como decía, 1 y 3 repes. Claro, sí, con descansos largos y demás. Con descansos muy largos, sí. Y en la semana, bueno, no descarga, pero en la semana que se baja el volumen, pasaríamos a hacer, por ejemplo, flexiones pero en advance o en half, o siempre vos querés con elástico para mantener la postura y demás. Correcto. Yo siempre soy de entrenar específicamente, siempre he entrenado con bandas y yo creo que esa es la manera de entrenar. La banda si te la pones en la cadera, que es donde debería estar siempre, sí. Dependiendo de qué estímulo quieras generar, pero generalmente en el entrenamiento de fuerza lo que querés reducir es el peso nomás. Claro. Entonces lo vas a poner en el centro de masa en el caso de la full punch. Y eso te va a facilitar un montón la periodización del entrenamiento porque vas a poder controlar las variables a lo largo del tiempo, claro, como harías en el gimnasio. Los del gimnasio powerlifting, más que nada, traen con esa progresión de cargas, ¿no? Pueden reducir el peso o sea, como quieran. Claro, más matemático porque tiene literalmente el disquito ahí. Sí. Claro. Yo es lo que busco con la asistencia. Busco mantener ese mismo estímulo porque ellos no cambian de ejercicio para entrenar uno específico. Generalmente los powerlifters entrenan 3-4 ejercicios, mucha intensidad y con series de aproximación. Y la facilidad que tienen ellos es reducir el peso. Claro. Lo puedes hacer con las bandas y de esa manera. Sí. Si vos cambiás a Tuca Advance o a otra progresión, yo considero que ahí estás perdiendo la especificidad, que es un concepto súper importante del entrenamiento de fuerza. Bueno, pero capaz no se podría considerar básicos dentro de lo que es ese entrenamiento. Por ejemplo, en tu caso que me decías que no haces básicos y demás, si estás muy cansado una semana y más, bajar una regresión. No, si estás cansado es porque no planificaste bien. No se recuperó bien el cuerpo. Correcto, claro. O sea, fallaste en la ecuación principal. Si fallaste ahí, sabes que tenés que empezar a hacerlo de otra manera. Claro, no, la verdad es súper inteligente cómo administrar los entrenamientos, muy calculado todo, muy matemático. Sí, es muy clave para... Y es la manera correcta de entrenar, creo. O sea, la manera inteligente de entrenar es la que hace que no te lesiones, progreses mejor y todo. Correcto, sí. Además, esta forma de ir no tan fuerte o no tan al límite, porque la banda en sí también te limita un poco a sobreexigirte, porque en las progresiones puedes hacer muchas repes y muchas repes puede permitirte hacerlas mal, ¿entendés? Claro. O sea, que también igual puede pasar en la banda, con las banditas obviamente. También hay que tener mucha consideración ahí.
Sí, O sea, si conciencia de la postura y demás. Correcto. La banda no te va a ayudar en todo tampoco. ¿Sí? Correcto. Además hay algo muy común que pasa, que es que la gente se queda en una banda y no sigue progresando, o sea, se siente más cómodo, o sea, sigue manteniendo la misma cantidad de repeticiones, Claro. pero ya pasó de esa banda. El tema es que mentalmente sí le gusta hacer esa cantidad de repeticiones Claro. con esa asistencia. Mucha dopamina la banda. Sí, sí, sí. Y se siente bien, pero tenés que ser responsable Claro. con vos mismo, con lo que querés, y comerte un poco el orgullo, porque es verdad que hay un poco de que tenés que comer el orgullo en este Sí. tipo de elementos. Y Yo veo eso, lo veo muchas personas que sacan capaz extra, la levantan y dicen, ya está, voy a entrenar full. Y ni pasó por la banda para corregir la postura. Y ya se mandan la cara de perro. sí, Así bueno, que- eso es algo muy común en calistenia, o sea, pasa, o sea, por eso yo siempre intento entrenar con asistencia, tener una referencia, porque la asistencia te da una referencia también, Claro. que es importante. Ser muy consciente de la técnica también te permite tener una idea de cuál es tu máximo, porque hay veces que gente registra su máximo de repeticiones, por ejemplo, en full, y después cuando sigue practicando con la asistencia, empieza a perder repeticiones porque está limpiando la técnica. Ahora, a lo largo del tiempo, si no tuviste la referencia inicial, pensás Sí. que bajaste las repeticiones. Mm, Y eso lo asociás con un mal entrenamiento. Y en realidad es porque inicialmente ya la habías empezado mal. La banda te está ayudando a mejorar la técnica, a conectar bien tal cual, tal cual. los músculos, digamos. Y bueno, todo eso se ve reflejado en la rutina. Mm. Sí, sí, está todo bien calculado para que a nivel, aparte a nivel neuromuscular no te sobrepases, no quedes Exacto. mal. Y ya cuando se acerca periodo de competencia, ¿seguís sosteniendo la banda o ya sacás y combos con puntaje y a full? Bueno, es una es como muy parecido, de hecho, el entrenamiento. Yo generalmente tengo una idea por la experiencia que puedo hacer y que no. Y de qué estoy cerca y de qué no. Entonces yo generalmente los combos los empiezo a entrenar con asistencia. Como separados básicamente. Y después los voy juntando. Siempre tiene que ser con una resistencia baja para saber que en la competencia vas a poder hacerlo sin la asistencia. ¿Esto hablamos 3 meses antes de una competencia o Sí, ya, lo ideal es sí, o sea, podría ser 2 meses también. o sea, ya llegando al mes, llegando más cerca, ya ese combo está todos los alimentos están juntos Todo y sin unido. asistencia? Correcto. Vas reduciendo la resistencia, vas usando menos, porque por ejemplo vos te puedes hacer una rutina, no sé, dos front pull-ups, 2 full push-ups, después front lever press, después, no sé, one arm handstand. Todo eso, por ahí lo puedes empezar con todo con asistencia y después ir reduciéndolo por elemento hasta que lo tengas sin. Claro, aparte vas adaptando el cuerpo a ese combo. ese minuto, pero al palo. Sí, Claro, sí. porque si estuvieras haciendo con progresiones no estarías adaptándolo al combo que realmente vas a hacer en la competencia. Ah, es verdad. Bueno, yo mucha gente vi lo que hacía era que decía, no sé, voy a hacer este combo. Y te lo replican TUC o TUC Advance. Y después ya la competencia te lo hacen full y las piernas están caídas, no está aguantando al 100. Claro, justamente te ayuda un montón a entrenar con las bandas los combos para tener esa propiocepción. Además, mentalmente en las competencias, generalmente por la adrenalina tenés como un extra como de fuerza, digamos. Sí. Y si aprovechás bien ese extra de fuerza con las conexiones neuromusculares ya trabajadas antes, podés incluso, yo he hecho esto, que es... por ahí, incluso antes de la competencia, tengo un combo que seguí entrenando con una bandita muy baja, pero yo estoy con la seguridad de que el día de la competencia me va a salir. Sí. ¿Por qué? Porque ya trabajé esas conexiones neuromusculares y con la adrenalina de la competencia sé que me va a salir bien. Claro, como que salen las puertas del chakra a full. Sí. Claro. Terrible, terrible. Posta no... Hasta el momento sos la persona que conozco más inteligente que entrena, la verdad. Muy matemático todo. ¿Te parece, Rodri? Yo el otro día pregunté en Instagram qué preguntas le harían a la gente de alto rendimiento. ¿Te parece si te voy preguntando un par? La primera pregunta te la hizo Bau7 y guión bajo. Y te pregunta, bueno, justo que hablábamos de la competencia, ¿algún consejo para competir? Sí,
Bueno, generalmente dependiendo de tu experiencia en competir, lo que más te puede restar es los nervios. Vos, de hecho, suena medio raro, pero el mejor consejo por ahí es competir. Yo lo que digo a mis amigos y nunca me escuchan. Perder los nervios. No hay nada más feo que perder una competencia por los nervios y no porque no tenías nivel. Porque por ahí tenés el nivel para ganar la competencia cual, y te sí, sí. bajan los nervios. Y ahí es como... Y aparte, en freestyle es más, porque decís, me voy a caer, voy a quedar como un tonto. Sí, sí, sí. O sea, ya digo, es una de las sensaciones más feas esa, si ya tenés la preparación, porque por ahí no tenés la preparación y perdés por eso, pero ya sabes, ya tenés como... Te haces una idea. Sí, Claro, sí. si perdés por nerviosismo es como, bueno, ya está. Bueno, no está mal, de hecho, yo me acuerdo cuando empecé a competir, ir a competencias solo por la experiencia, solo Exacto. para sacarse los nervios Sí, y sí, todo, sí. es como parte del entrenamiento. Exacto. También. Sí, ir a todas las competencias posibles. Que no te importe lo que digan los demás, que no te importe nada. O sea, aprovechar la experiencia. Después un día vas a demostrar que una vez que ya hayas pasado por todas esas experiencias, no tener nervios y centrarte toda tu cabeza en hacer los elementos Claro, perfectos. estar concentrado. Sí, ¿Sí? sí, que es lo que suele pasar en competencias, como que se te va, no contás los segundos, todo y... Sí, y a todos les pasa, nadie se salva de eso. O sea, Sí, sí, tal incluso cual. te puedes imaginar si nunca competiste cómo sería competir. De todas formas, es más fuerte en el momento. Sí, Mucho más fuerte. tal cual, tal cual. Siguiente pregunta, G-Graciotti te pregunta ¿qué hábitos tenés? Supongo que se refiere en cuanto al deporte igual. Bueno, hábitos en cuanto al deporte. Bueno, es que también tu vida normal se relaciona mucho con el deporte. Yo Claro, creo que se ve reflejado. hay que tener un equilibrio en la vida normal. Y eso, mis hábitos normales son el ayuno intermitente. Yo intento hacer un ayuno de 14-16 horas, Mirá. pero tomando café, eso sí. El café te ayuda a Por eso no le mantenerte. pusiste edulcorante, porque corta el ayuno, ¿ves? Entonces, todo ese tiempo que generalmente yo estoy trabajando, por ejemplo, en cosas de programación y todo eso, yo estoy en ayuno, me permite concentrarme mejor, Mirá. centrarme en eso, y después yo aprovecho, una vez que termine ese ayuno, a comer bastante y elevar la glucosa en sangre mucho para en un ratito empezar a entrenar. Claro. Toda esa sensación que tenés después del ayuno, de mucha energía porque te acabas de volver a alimentar, Sí. te sirve un montón para empezar Mirá. a entrenar, te sirve para tener todas las energías para entrenar y estar motivado. A ver, otro hábito, bueno, dormir bien es la clave, dormir bien. ¿Vos dormís de corrido o metés siesta en el medio del día? No, generalmente duermo de corrido, de todas formas hay veces que es muy bueno hacer una siesta de máximo 30 minutos Sí, para recuperar algunas cosas. Sí, una vez había leído eso, que entre 20 a 30 recuperación muscular, más que nada neuromuscular en realidad, sí. Sí, sí, está bueno eso. Cada tanto te puede dar como mucha energía esa siesta, si la haces bien. Sí, sí, sí. Y sí, dormir ahí, cero luces, yo con un antifaz, si podés con algún sonido de fondo. ¿Te rico antifaz? Muy bueno. Con un sonido de fondo también para tapar otros ruidos, un sonido blanco tipo... O sea, puede ser sonidos blancos o sonido de lluvia. También eso reduce bastante y te relaja. Y bueno, ahora no se me viene otra cosa. Bueno, comer bien es Sí. siempre lo ideal. Nunca... Igual ya con todo el tema del ayuno supongo que no agarras y te clavas comida mala. ¿Sabes? No. Te clavas todo lo mejor posible. Sí. No, sí. O sea, siempre comer bien te sirve un montón. También no solo desde el punto de vista para ganar músculo, o sea, el tema hormonal en las personas es muy importante y eso está muy relacionado con la alimentación. Básicamente las hormonas nos controlan, o sea, es lo que define cómo va a ser nuestro comportamiento. Y si, por ejemplo, tenés un buen balance hormonal, vas a estar mucho más motivado, vas a poder recuperarte mejor. Y bueno, eso al final de cuentas te ayuda un montón al rendimiento deportivo. Claro. Tener la testosterona alta, la dopamina alta, tener bajo el cortisol, que es estrés. Todo Claro. eso te sirve un montón. Tenés todos los skills al máximo. Sí. Tenés que aprovechar cada cosa que se te dé, porque generalmente también en calistenia hay gente que va a tener siempre mejor genética que vos
Y si querés realmente progresar, tenés que aprovechar cada detalle, claro, exacto. tal cual. Y no tampoco ir al máximo. O sea, si recién estás empezando con este tipo de hábitos, con este conocimiento, no ir a full con esto, ir de a poquito. O sea, 1% por día, que al final de cuentas, Claro, año es un montón eso. Me quedo con lo del ayuno. Cuando vas a competir, es lo mismo, porque como no saben las competencias, arrancan una hora, terminan haciendo otra. Ahí, ¿cómo manejás el tema del ayuno? Sí, bueno, es complicado en las competencias, por lo que vos decís, por esos tiempos, porque por ahí, si pensabas que era 14 horas a cierta hora y después son 20 horas, sí. No es lindo. Por eso yo siempre intento tener antes de competencias, intento tener la glucosa en sangre más o menos alta, con carbohidratos relativamente simples, no tan saludables en este caso. Claro. O sea, todo para sentirme bien en la competencia, porque es peor que te empieces a sentir mal porque te falta que no tener. Claro, tal cual. La siguiente, a ver, te pregunta Alan F. ¿Cuántas veces falló intentando y cómo hizo para no dejar de intentar? ¿Se refiere a competencias? Supongo que se refiere a competencias. Bueno, las competencias, yo siempre tuve en mente esto de la experiencia que habíamos hablado anteriormente, o sea, ir a competir, sacarse los nervios, cómo seguir, y tenés que mentalizarte que siempre vas a mejorar con cada competencia, vas a experimentar más cosas y te va a ayudar a ser más fuerte, o sea, incluso si es desmotivante en algunos casos, tenés que usar esa desmotivación incluso para seguirla metiendo. Sí. Yo de hecho en calistenia no es tan normal, pero el hecho de ser competitivo, o sea, porque generalmente se asocia mucho el competir contigo mismo, tal otra cosa, pero generalmente yo también veo las competencias como tengo que ganarle a este. Claro, tengo que hacerlo incluso mejor. Entonces, cuando pierdo con alguien, no te tenés que desmotivar, tenés que decir, ok, entonces ahora voy a entrenar más duro, voy a entrenar más fuerte para poder pasarlo por encima. Aunque suene medio... No, está perfecto. O sea, creo que hay que tener un balance entre motivarse de decir, bueno, voy a ganarle a mí del pasado, a ganarle a este, hay que tener un balance porque si no... Correcto, yo creo que tenés que aprovechar cada pizca de motivación, digamos. Tal cual, sí. Aparte, siento a veces que ir a competir para ganarse a uno mismo no te da ese pum de adrenalina de decir, loco, le tengo que ganar a este, que una vuelta, no sé, tal cosa. Sí. Bien, te pregunta después lauti.leis, ¿cuál sería su mejor consejo para llegar a ser un atleta profesional? Aparte de dormir con antifaz. Entrenar inteligentemente. Saber la teoría desde la base, porque yo no estuve hablando de periodizaciones complicadas como métodos complicados con ondulaciones de la intensidad. Saber los conceptos básicos, si sabes los conceptos básicos vas a entender esta ecuación que siempre hablo, que es la frecuencia más intensidad más volumen tiene que ser menor al tiempo de recuperación. Si entendés eso, puedes aplicarlo a cualquier elemento, básicamente. También la biomecánica de los elementos. Tenés que saber bastante de teoría si querés ser. Sí, más que nada entender cuando estás haciendo algo, cómo se está haciendo, por qué estás apretando tal músculo y demás, como entrenar concentrado siempre también creo. Exacto. La clave. Sí. Yo me pasa mucho que veo capaz cuando hay juntadas y demás que empieza a tirar todo re y capaz perdieron un montón de energía, vamos a decirle, que pudieron haber aprovechado para entrenar. De hecho, yo casi nunca tengo juntadas, no vas mucho a tirar combos y eso, capaz, sí. No, sí voy, pero tranqui. Claro, no te quemas. A hacer mi rutina, claro. Entonces sí, también ser como muy... Entrenar callado, digamos. Claro, y respetar esto que capaz a veces, como dice el chico, algún consejo más, capaz no irse de camino con el tema, hay una juntada acá y una juntada allá y voy y me cebo y... Correcto, incluso te puede servir como práctica el hecho de ser disciplinado en las juntadas. No perderse ahí. O sea, lo podés incluso ir si te motiva a las demás personas, pero no motivarte a vos mismo a tirar cualquier cosa. Claro, vos vas a juntadas a hacer tu rutina. Sí, generalmente sí. Y siempre alguno que otro te jode, tipo, dale, bro, y tirate. Correcto, ahí tenés que mantenerte firme. Claro, siempre firme. Mirá, qué loco. Te pregunta Ramiro-Centurión, ¿en qué te enfocaste cuando empezaste?
¿Y cómo descubriste que era por ahí? Bueno, me enfoqué al principio en el entrenamiento específico. Como dije, yo tenía desde un principio planeado entrenar de esa manera porque era lo que había estudiado durante ese tiempo. Claro. Me parecía lógico. Además, habían algunas... además, la gente que hacía videos de YouTube en ese momento me parecía raro algunos conceptos. O sea, era como que relacionaba una cosa con otra y no me parecía del todo correcto. Y yo me preguntaba, a ver, tengo que probar mi forma de hacer las cosas, que es como con la más evidencia que había era para ese lado. Entonces dije, ok, voy a intentarlo, total. Claro. Total, me puede servir. Y bueno, entrenar específicamente, entrenar frecuentemente, entrenar a muy buenas intensidades, fue lo que me empezó a mejorar en todo. Ahí fue cuando dijiste, es por acá. Es por acá, claro, sí. Y nada, hasta ahora yo nunca sentí como un parón. Claro. Siempre esta forma de entrenar consistentemente siempre me permitió mantenerme en una línea recta con pendiente positiva, o sea, siempre para arriba, que es muy diferente porque hay veces que uno se puede tentar por otro tipo de entrenamientos más potentes, más intensos, y hay atletas que en vez de esta línea positiva tienen más una línea exponencial, que es más como que progresa... Va pegando saltones. Claro, no, y también que progresa muchísimo en un tiempo corto. Y dices, oh, ¿qué está haciendo este chico? Claro. Pero después te das cuenta, al final de cuentas, que empieza esa línea, empieza a quedar recta en todo caso, o sea, no progresar. Y eso generalmente está asociado un poco con la genética, porque uno progresa en parte al principio por genética más que nada. Sí. Yo incluso habiendo entrenado medio mal al principio progresé bastante, y eso te puede confundir. Claro, sobre todo esto lo que hablábamos en calistenia, que a veces dejar el ego, capaz uno entrena mal pero tiene una genética y soy repolenta y demás. Y la última pregunta te la hace, probaste a hacer esto, se llama, ¿qué es lo que más te motiva? ¿Qué es lo que más me motiva? Yo creo que es sacar cosas, sacar elementos que nadie haya tenido, hacer cosas que nadie haya tenido en la historia. Yeah. Eso me suena muy interesante, y generar un impacto en la calistenia también desde otro punto de vista, porque atletas buenos siempre va a haber alguien mejor que vos, eventualmente siempre. Y yo quería dejar un impacto más del desarrollo de calistenia, o sea, que sea algo bien específico, bien único, digamos, porque aplicaciones de reglamentos no existen hasta ahora. No, la verdad que no. Yo no sé si allá en España se usa. Sí. Qué loco. Yo pensé que ibas a decir que te motivaba a ir a la Burning o algo así a futuro. Pero no. No, o sea, si bien es una de las cosas que me motiva, obviamente, no es la que más me motiva. Es eso, es desarrollar el deporte. Porque este es un deporte, al final de cuentas, que puede ayudar a un montón de gente que no tiene tantos recursos para entrenar, que le falta disciplina, te da una fuerza que después se relaciona con otros deportes. Entonces, para mí es una joya este deporte, y es como hay que darle importancia, y la comunidad es excelente, todos son muy buena onda, o sea, para mí hay que darle lo mejor al deporte y que mejore, y ese es el objetivo principal para mí. Claro, yo creo personalmente, por lo que me toca vivir y demás, ya has marcado eso que querías marcar. Ponemos acá, que era esto de, no, sí, porque Rodri hizo la aplicación, porque Rodri entrena inteligente. Tengo un amigo que es re fan tuyo, y cuando ganaste la EP Dragon en su momento, se quedó con esa frase de entrenen inteligente, compitan inteligente. Y yo creo que, por lo menos yo no lo he visto mucho acá, así que eso... Posta que, te lo digo yo afuera, marcó bastante. Sí, generalmente esa es la única forma que vas a tener para ganarle a gente que por ahí tiene mejor genética o tiene mejores posibilidades. Tal cual, sí. Bueno, de hecho, entrenando inteligente, compitiendo inteligente y apegándose al reglamento, podés ganarle a gente con más nivel. Correcto. Bueno, Rodri, la verdad me quedé fascinado con la charla, no pensé que ibas a descubrir tantas cosas de vos.
Nada, muchísimas gracias por A vos. venir, por ser el primero en esto. Así que no sé, si querés decir algo más a la gente, nada más, un consejito o de lo que sea. Bueno, sí, como decía, entrenen inteligentemente y compitan inteligentemente. Claro, la frase de Rory. Muchas gracias, Rory. Un placer.